regulador de corrimiento también impacta en la velocidad de migración y ¿en qué más? Ok, el regulador de corrimiento impacta en la velocidad de migración y qué características o por qué. Porque el pH, la concentración y composición de este regulador influyen, ¿sí?, en la velocidad con la cual van a migrar los analitos. ¿Sí? Ok, sí, gracias, profe. No, de qué. E impacta también, decíamos, por ejemplo, su composición, en consecuencia, en el grado de resolución o el grado de separación. Importantísimo, chicos, importante. Aquí les pongo un sistema electroforético que emplea como medio de separación un gel. El corrimiento es vertical, pero en geles hay también corrimientos horizontales. El soporte son estas cámaras electroforéticas, 2 vidrios, pero también hay capilares, tubitos. Pero el circuito tiene esencialmente, sin importar estas modalidades, tiene esencialmente los siguientes elementos. Como hablamos de un circuito, siempre vamos a tener 2 electrodos o 2 polos. Un polo negativo que atrae cargas positivas y por eso se llama cátodo. Electrodo atractor de cationes. Pero el cátodo, su carga es negativa. El catión es ion positivo, ¿ok? Pero el cátodo es electrodo negativo porque es atractor de cationes. ¿Sí? Tiene un ánodo. El ánodo es el electrodo de carga opuesta, es decir, es positivo. Electrodo atractor de aniones. Aniones, cargas negativas. ¿Sí? Entonces, cátodo, electrodo negativo, ánodo, electrodo positivo. ¿Dónde se ubica cada uno? Yo lo puedo definir. No es forzoso que siempre el cátodo vaya en la zona de aplicación de muestra y el ánodo hacia el sentido de la migración. Yo defino. Lo importante es saber cómo conecto mi circuito, ¿sí?, y la carga que tiene mi regulador y hacia dónde permito que migre o quiero que migren los análitos. Una falla en la conexión en esta disposición de circuitos puede impedir la separación, chicos, porque a veces los conectan invertidos y entonces ya los analitos no migran, ¿no? Y no migraron simplemente porque ya se quedaron en el electrodo en el que se sentían atraídos, ¿sí? Entonces, ¿dónde dispongo el cátodo, dónde el ánodo? No hay problema. Si es en la zona de aplicación de muestra o hacia la dirección de migración, no problema. Lo importante es cuidar características de muestra, qué carga adquiere y hacia dónde entonces espero que migre para saber cómo conecto el circuito. Y el flujo de electrones que va a mantener constante o activo el circuito eléctrico siempre irá desde, siempre, sin importar cómo, de ánodo a cátodo, ánodo a cátodo. Es la alimentación del circuito. ¿Okay? Porque el ánodo, que es un electrodo positivo, es el atractor de electrones. Aquí se ganan electrones y estos pueden migrar para alimentar una zona desprovista de electrones. Este flujo o circuito, chicos, lo mantiene activo el regulador de corrimiento. ¿Okay? El regulador de corrimiento tiene sales que se comportan como cargas, por eso tiene una fuerza iónica específica, y la fuerza iónica del regulador de corrimiento mantiene activo el circuito, favorece el circuito. Además, obviamente, de enchufar, ¿no?, la cámara electroforética, evidentemente. Pero este flujo mantiene la actividad del circuito, el flujo del regulador de corrimiento. Por eso es importantísimo cuidar la fuerza iónica del regulador de corrimiento. No puede ser ni muy bajita ni muy alta, ¿sí?, porque no hay separación.
En ambos extremos no hay separación. Entonces, hay un punto medio. ¿Cuál es el punto medio? Depende de cada sistema, ¿no? Hay que evaluar cuál es esa composición adecuada de mi regulador para trabajo. La ventaja que se tiene en electroforesis, chicos, en electroforesis, es que condiciones de voltaje, características del regulador de corrimiento son muy comunes entre distintas muestras o matrices. Lo que suele cambiar es la composición del medio de separación, ya sea gel o regulador de fondo, creo que veremos en capilar. Eso es lo que suele cambiar, la composición y la proporción de sus componentes, ¿sí? Dependiendo de la naturaleza de la muestra, ¿sí? Pero en términos generales es amigable un sistema electroforético porque uno se adapta a varias cosas. Vamos a ver la clasificación o los distintos tipos de electroforesis, chicos, los distintos métodos electroforéticos. Ojo, similitud con cromatografía, chicos. La electroforesis, por el propósito del método, puede separarse como preparativa o analítica. La electroforesis será preparativa si su único objetivo es separar una mezcla. Pero se convierte en analítica cuando quiero caracterizar. Y caracterizar es identificar la presencia de una sustancia, ¿sí? O saber tal banda, tal pico, a qué sustancia corresponde. Si quiero conocer una propiedad de este, como su peso molecular, si quiero determinar su concentración, o si quiero caracterizar la composición de una mezcla, ok, ya tienes las bandas, se separaron, pero ¿qué son esas bandas? ¿Sí? Entonces, la electroforesis se vuelve analítica. ¿Sí? Preparativa, solo separo. Analítica, además caracterizo. Después tenemos otra clasificación que tiene que ver con el medio o material de soporte, ¿sí? Y el medio de separación. Aquí de momento la clasifico en dos porque hay una tercera, pero para la tercera doy un subtema especial por las bondades que presenta. ¿Cuál es esa tercera? La primera que les platico en lo general y ya luego vamos a su detalle. La electroforesis capilar, chicos. ¿Ok? Es un tercer grupo diferenciado, distinguido por tipo de soporte y medios de separación. ¿Por qué la dejamos como un tema aparte? Porque gracias a esta electroforesis capilar se ha mejorado el grado de separación, la sensibilidad y límites de detección cuando hablamos de análisis cuantitativos, el poder de caracterización de una mezcla, y con la electroforesis capilar se logra la separación de moléculas neutras y compuestos quirales que por estas dos electroforesis no conseguimos. ¿Ok? Entonces, dado estas virtudes, ¿sí? Es la razón por la cual, dejamos de lado la electroforesis capilar o como un subtema en específico. ¿Sí? Diferencias entre electroforesis libre y de zona, chicos. Primero, la electroforesis libre es el primer tipo de electroforesis que se desarrolló esencialmente y consistía en tubos, un tubo en U, ¿sí? O análogo a vasos comunicantes. Era un tubo en U, en el cual quedaban sumergidos un par de electrodos de cargas opuestas, ¿sí? Y ese tubo en U tenía un regulador que se convertía en el medio de separación, era un líquido, ¿sí? Con pH y composición específicos. La muestra se aplicaba en uno de los extremos del tubo en U, se activaba el circuito y se daba la separación. ¿Okay? Generalmente la detección de la
migración de los analitos se daba por cambios en índices de refracción. Se tenía un refractómetro como sistema de detección. Pero se tenía un problema importante, chicos. Al interrumpir la corriente eléctrica, las moléculas se reasociaban. Entonces la separación no era definitiva. ¿Sí? Si se interrumpe la corriente eléctrica, la separación se anula, se reasocian moléculas. Entonces había que desarrollar un sistema que permitiera sí la separación, pero que ésta perdurara. ¿Sí? Y para hacer que perdurara, se tuvieron que idear soportes sólidos, ¿sí? O semisólidos, proponer soportes semisólidos, ¿no? Medios de separación propiamente. Y la primera propuesta fue el papel o la celulosa. ¿Okay? A diferencia de esta electroforesis libre, en la electroforesis de zona, ¿sí?, las moléculas quedan separadas o se mantienen separadas a pesar de interrumpir la corriente eléctrica. Correcto. En la de zona no, se mantienen fijas, se logran adherir al medio de separación, o sea, las moléculas migran sobre ese medio de separación, les interrumpes la corriente y quedan ahí, estáticas, se fijan, se pueden fijar los analitos y allí permanecen. ¿Sí? La desventaja del papel como medio de separación era su estabilidad. Entonces, se rompía el papel, ¿sí?, y no duraba por consecuencia mucho tiempo, ¿no? No se podía almacenar por mucho tiempo. ¿Sí? Para futuros ya tienes tu separación y aquí la conservas y te sirve, no. ¿Sí? Entonces, para mejorar la estabilidad del medio de separación en la electroforesis de zona, se propuso el uso de polímeros insolubles, ¿sí?, que en consecuencia podían formar geles, que hoy sigue siendo la estrategia más utilizada o el medio de separación más utilizado en la electroforesis, chicos. Los geles. El gel es inerte, es decir, no va a interferir, ¿sí?, o no va a reaccionar con las sustancias a separar. La ventaja es que tiene la resistencia mecánica que al papel le falta. Son transparentes, en general, se identifican con facilidad las bandas electroforéticas. Y puedo controlar su porosidad. ¿Sí? Y al controlar su porosidad, por tanto, controlo su capacidad o el grado de separación, ¿sí?, el poder de resolución. Y hay esencialmente dos polímeros que se emplean, chicos. Poliacrilamida. Geles de poliacrilamida. Y para sintetizar estos geles de poliacrilamida, se lleva a cabo una reacción entre la acrilamida y cadenas de metilenbisacrilamida para formar entrecruzamientos como este, para generar propiamente un gel que se comporte como una matriz porosa. Se parece un poquito a exclusión molecular, ¿sí o no? Matriz porosa, gel, matriz porosa, forma, tamaño
tamaño un factor que influye en la separación por exclusión molecular. Pero ojo, no es un método cromatográfico basado en el principio de exclusión molecular, porque aquí pongo carga. Entonces, a pesar de que tiene esas similitudes, la carga los separa como principios o fundamento de separación y en consecuencia son cosas distintas, ¿ok? Puede haber comportamientos similares de muestras en un medio electroforético, en un sistema empacado con un gel Cefadex G25, por ejemplo, pero, ¿sí? A pesar de esas similitudes, el fundamento, la esencia, los hace distintos, ¿sí? Entonces, se lleva a cabo una reacción entre estos dos, ¿sí? En presencia de persulfato de amonio y TEMET, tetrametiletilendimina. Como TEMET, ¿sí? Que son iniciador y catalizador de la reacción para formar una matriz porosa. Un gel constituye una matriz porosa. ¿Sí? Y decíamos que la ventaja de emplear geles es que podía controlar la porosidad. ¿Y para qué diantres me sirve controlar la porosidad de mis geles, chicos? Porque dependiendo del grado de porosidad, será la fricción que el gel ofrezca al avance. Cuanto mayor es el número de poros en un gel, que correlaciona con una mayor concentración de poliacrilamida, ¿sí? O a mayor concentración de poliacrilamida, mayor porosidad del gel, ¿sí? Mayor fricción ofrece ese gel, ¿sí? Hay pequeños poros, pero son muchos. Entonces tengo muchos poritos. Y la suma de todos esos poritos es la que ofrece la resistencia a la migración. ¿Okay? Si reduzco la concentración del polímero, disminuye el tamaño de poros y estos se vuelven más grandes, más abiertos. Entonces, a bajas concentraciones de polímero, por ejemplo, poliacrilamida, el gel ofrece menos fricción. Y esto ayuda porque entonces en función del tamaño de mis moléculas, yo puedo elegir la concentración de polímero ideal. ¿Sí? Partiendo en lo general, ¿sí? En lo general, que si la molécula es grande, las moléculas son grandotas, me conviene trabajar geles con pocos poros y grandes. ¿Por qué? Porque a la moleculota ya le cuesta trabajo caminar, per se ya le cuesta trabajo moverse. ¿Sí? Y si encima le pongo un gel muy poroso, o sea, de poros infinitos y pequeñitos, bueno, no infinitos, ¿no? Pero demasiados poros y pequeñitos, pues además de que a ella le cuesta trabajo moverse, además le estoy haciendo que se quede, la separación va a ser pobre, ¿sí? Por el contrario, si trabajo un gel más laxo, con poros más abiertos, pues al grandote sí le va a costar trabajo, pero ya no está tan mal aún del sistema electroforético. ¿Okay? Si la molécula es pequeñita, pues no me convienen geles de poros muy grandotes, porque el gel no ofrece resistencia y la molécula por sí solita es veloz. ¿Qué va a pasar? No va a haber separación, todas se van a ir corriendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué trabajo? Para moléculas pequeñas, geles más concentrados.
para que tenga mayor porosidad, mayor resistencia al avance. Para proteínas, perdón, utilizo convencionalmente poliacrilamida y para ácidos nucleicos agarosa. Para separar geles de poliacrilamida, proteínas, utilizo geles de poliacrilamida. Para separar ácidos nucleicos, geles de agarosa. ¿Por qué? Porque la agarosa, chicos, este polímero, al formar matriz tridimensional, matriz porosa, forma poros más grandes que la poliacrilamida. ¿Y qué ventaja representa eso? Que en general muchas moléculas de DNA son más grandes, ¿sí? Cuando tengo muestras de ácidos nucleicos, las moléculas son más grandes, su tamaño es mayor respecto al de las proteínas. Entonces, poliacrilamida no conviene para estas moleculotas de DNA por lo que hemos comentado. Cierro tamaño de poro, aumento la fricción. En cambio, la agarosa son poros más abiertos, más amplios, para que mueva mucho mejor el analito. ¿Sí? Pero se cumple el mismo principio, chicos. Bajos porcentajes de agarosa, geles muy abiertos. Altos porcentajes de agarosa, geles cerrados o de porosidad cerrada. ¿Sí? Sí. Perfecto. Y miren, aquí hay una representación en la que intento referirles justamente cómo impacta la forma en la migración de las moléculas. ¿Sí? Formas compactas tienden a migrar más que las formas distendidas. Y lo vemos en esta y esta imagen. Con esta electroforesis de zona yo puedo tener dos tipos de corrimiento. Vertical y horizontal. Es decir, las moléculas irán de izquierda a derecha, o derecha, ¿sí? Y de arriba hacia abajo. Izquierda aplico muestra o parte superior y en la vertical migran hacia abajo, en la horizontal hacia la derecha, como se muestra aquí. O las aplico en esta zona, vamos a suponer, aquí está el gel, aplico en esta zona y bueno, invertido, ¿sí? Lo vería del extremo puesto hacia mí, ¿no? De pared hacia mí. Ojo, y me permito referir, en general, chicos, geles de agarosa y corrimientos horizontales útiles para separar DNA o RNA. Agarosa y corrimiento horizontal. Geles de poliacrilamida y corrimiento vertical. Para proteínas. Geles de poliacrilamida y corrimiento vertical para proteínas. ¿Sí? Entonces, hay diferencia, chicos. ¿Sí? Denme un segundo, jóvenes. Ya me marca aquí que la carga. Espérenme un tantito, ¿sí? Profe. Así, se distraen tantito también. Toman un vasito de agua, ¿no? Unas galletas o lo que quieran, pues.
Ya, listo, chicos, gracias. Muy bien. Vamos a platicar de la electroforesis discontinua, chicos. ¿Qué es la electroforesis que justamente van a realizar en laboratorio con el maestro Fernando? Su última práctica es justamente de electroforesis. Cuando hablamos de electroforesis discontinua, chicos, como característica es: preparo un sistema electroforético con dos geles de composición diferente. Objetivo: mejorar el grado de separación. Voy a preparar un gel que denomino concentrador y un gel que llamo separador. ¿Ok? Gel concentrador y gel separador. ¿Qué los diferencia, chicos? Fíjense bien. Los geles se preparan mezclando el polímero con un regulador que tiene un pH y una concentración en específico, concentración que define la fuerza iónica, ¿sí? El número de iones libres o disponibles para, en este caso, mantener el circuito activo. El gel concentrador o gel compactador, ¿sí?, tiene un pH, fuerza iónica y concentración de polímero, pH, fuerza iónica y concentración de polímero, más pequeña. Estas tres características son más pequeñas que el gel separador o respecto al gel separador. En general, ¿verdad? Y les empiezo a referir un poquito de las características del sistema que van a ver con el maestro Fernando. El gel concentrador tiene un pH aproximado de 6,8, ¿sí?, entre 6,5 y 7, mientras que el gel separador supera el pH de 8, cercano hacia 9. ¿Ok? Y otro dato importante, ¿sí? ¿El separador lo tiene cercano a 9? A 9. El gel separador, pH cercano a 9. Gracias. No, ¿de qué, Caro? A ver si... Profe, ¿y eso es siempre o solo en la práctica? Generalmente, o sea, en la mayoría de los casos, sobre todo para separar proteínas, así lo tenemos, ¿sí? Okay, Aquí sí. está, igual en esta imagen. Stacking gel es por el inglés, pero es concentrador o compactador, y running gel o gel de corrimiento o gel separador. Y entonces aquí está el pH y aquí está la concentración de polímero. Fíjense bien, chicos. Aquí en electroforesis podrán encontrar referido como concentración de poliacrilamida, referida como porcentaje de T. No confundir el porcentaje en T en electroforesis con porciento de transmitancia. ¿Okay? Para espectrofotometría, estas siglitas, porciento de T, eran transmitancia, porcentaje de transmitancia. En electroforesis, el porcentaje en T hace alusión a la concentración de poliacrilamida. ¿Sí? Y en general, en los geles concentradores está entre 3 y 4%. Mientras que en el gel separador va de 7 a 15%.
Estas diferencias, chicos, permiten o mejoran el grado de resolución, porque en la primera etapa, durante el gel en la separación por gel concentrador, la fuerza iónica es tan baja, el porcentaje de poliacrilamida es tan pequeño, que básicamente las moléculas migran por su pura carga, por diferencias en carga. El gel no les ofrece nada, pero nada, 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 nada de resistencia, chicos. Así van. Así. Eso permite concentrar a las proteínas, a todas las moléculas, porque al final yo cargo en mi gel, cuando preparo mi gel, en estos pocitos que quedan, pozos naturales, vamos a decirlo así, porque son fabricados del mismo gel. Se les pone un aditamento que se conoce como peine. Entonces, ustedes preparan el gel, llenan la plaquita y ponen un aditamento plástico, que es literal como un peine, y hace estos agujeritos, que son los pocitos. Y en estos pozos se deposita la muestra. Pues al depositar la muestra, todas ahí las moléculas se mueven como quieren, ¿sí? Y cuando la electroforesis es continua, es decir, todo el gel es equivalente, o sea, no hay diferencias en porcentaje de acrilamida ni nada, todo el espacio de separación es del mismo porcentaje, misma fuerza iónica, etcétera. El hecho de que esas moléculas así caigan como quieren compromete la resolución o el grado de separación. ¿Sí? Por el contrario, en la electroforesis discontinua, la separación en sí va a ocurrir en esta área, en el gel de corrimiento. Aquí, más allá de una separación, en el gel concentrador, compactador, se busca concentrar o apilar a las moléculas, ¿sí? Migren lentamente así por carga, como no queriendo, ¿sí? Como no queriendo, ¿verdad? Y posteriormente, al pasar del gel concentrador al gel de corrimiento, ahora sí empiece esa batalla o esa migración diferencial, porque ya todas las moléculas están alineadas, vamos a decir, ¿sí? Todas van a partir de las mismas condiciones y no van a entrar así como su naturaleza se los permite. ¿Sí? Voy a mostrarles un video, chicos, ¿sí? Para que quede un poquito más clara esta idea.